Y bueno, la depreciación del peso frente al dólar ya comienza a encarecer el costo de los insumos en México. Los precios al productor aumentaron 5% anual en mayo pasado, casi el doble de lo que fue la inflación al consumidor de 2.6%. Además, registraron su mayor avance en casi 4 años. Para analizar el cambio de tendencia en los precios, si es que lo hay, me enlazo ahora con Guillermo Abumrad, él es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Guillermo, te saludo y te pregunto, ¿ya se asoma el fantasma de la inflación al productor y qué es lo que está presionando los precios? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, como siempre, y precisamente como tú lo dices, el fantasma de la inflación ya se asoma en los precios al productor. Fíjate, hemos estado bastante preocupados porque durante 2015 lo que ayudó mucho a que no tuviera mucho impacto en los costos de las empresas y finalmente se reflejara en los precios al consumidor, me refiero a la devaluación, fue que la mayoría de las materias primas, los famosos commodities, bajaron en dólares, sus precios en dólares, pero incluso bajaron más de lo que se depreció el peso contra el dólar. Entonces lo que quiere decir es de que bajaron en pesos. Entonces eso permitió que ayudara a muchas empresas que importan estas materias primas o compran materias primas que se cotizan en precios internacionales, que les ayudara. Entonces realmente en lugar de tener una inflación importada, realmente tuvimos una deflación importada. Te pongo un ejemplo, el más obvio, que es el precio del petróleo. El año pasado cayó 34% en dólares y cayó 23% en pesos. Entonces, con esa caída, pues todos los derivados del petróleo pues tuvieron una caída y son muy importantes en varios procesos productivos. Por ejemplo, nosotros revisamos los reportes de muchas empresas. Por ejemplo, las empresas de alimentos dijeron, pues a mí no me apegó la depresión del tipo de cambio porque el precio del trigo el año pasado incluso cayó en pesos, cayó 5% en pesos. Muchas empresas del sector industrial, como te decía, pues los derivados del petróleo cayeron. Bueno, pues todos sabemos que los precios de la energía en México, de la electricidad, bueno, la CFE los bajó y también los bajó a las industrias, no nada más al consumidor, porque los costos, los insumos que necesitan para producir electricidad, pues cayeron. El combustible cayó 26% en pesos, el gas natural 14%. Entonces, ¿qué estamos viendo en 2016? No nomás que es lo más importante, que ya están cambiando esta tendencia, ya están subiendo de precio en dólares, y con la devaluación que estamos teniendo en pesos, del tipo de cambio, pues ya en pesos están subiendo de una manera importante. Por ejemplo, la gasolina este año, estoy hablando de las cotizaciones internacionales, han subido 28% en pesos. Por ejemplo, el aluminio, que pues está en los automóviles, en muchos productos, subió 18% en pesos. Y el maíz, por ejemplo, 30% en pesos, el trigo 11%. Entonces, este cambio, y además es reciente, ¿no? Porque acuérdate que el petróleo, por ejemplo, tuvo su mínimo del año en febrero. Entonces, a partir de marzo, abril, es cuando ya empezamos a ver este cambio en los commodities en pesos y ya se está reflejando en la inflación al productor. Lo vemos muy claro, por ejemplo, en la inflación de bienes intermedios. Los bienes intermedios que terminaron el año pasado en deflación, este año ya están teniendo un avance, ya van más de 3, casi 4% arriba, ¿no? Guillermo. No, perdón, como 3%. Sí, dime. Déjame preguntar entonces si este cambio de tendencia en los precios al productor, que ya lo adviertes tú, representa un factor de presión para los precios al consumidor. Sí, no, totalmente. O sea, es un proceso es un proceso de formación de precios, ¿no? Como también aprendimos el año pasado, pues muchas empresas tienen inventarios que compraron a precios anteriores. Entonces, no es una cosa que es inmediata, ¿no? No pasa de un día a otro, se tienen que agotar a lo mejor los inventarios que hay todavía a precios anteriores. Algunas empresas pues, van a tratar de defenderse y no van a permitir las alzas de precios. Y esto puede tomar algunos meses, pero definitivamente ya estando en el proceso de formación de precios, que primero lo vemos en los bienes intermedios, la inflación de bienes intermedios, ya tengo la 3.34 es lo que llevamos a mayo, fue la inflación anual y que estaban en deflación. Entonces entra a través de los bienes intermedios y bueno, poco a poco se va filtrando en el proceso productivo y luego va a llegar a los bienes finales. Por ejemplo, ya al mayoreo, los bienes finales para consumo, o sea, para bienes de consumo,
que el año pasado, por ejemplo, terminaron con una inflación de 2.3, ya están en una inflación de 3.9. Entonces, eso como que te está indicando cómo ya poco a poco el proceso de formación de precios va a ir reflejando poco a poco y finalmente lo vamos a ver en los precios al consumidor. Guillermo, por último, te pregunto si esto lo incorpora el Banco de México en su balance de riesgos para la inflación, ¿habría condiciones para subir la tasa de interés de referencia en la reunión del 30 de junio? Mira, nosotros somos de la idea, digo, sé que estuvo Gabriel contigo hace rato, sí. Nosotros tenemos una idea de que sí debe subir las tasas Banco de México, las tiene que subir independientemente de lo que haga la Reserva Federal y de lo que haga Brexit. Obviamente en un contexto de Brexit a lo mejor debería subirlas más todavía, pero nuestro argumento, la tesis principal viene de que hay elementos fundamentales que están explicando la depreciación del peso, hay elementos que son particulares de México y hay elementos que son particulares de mercados emergentes. Obviamente está cambiando la percepción de que hay preocupación por crecimiento económico en el mundo y de que los bancos centrales en el mundo desarrollado ya no son capaces de crear este crecimiento, ¿no? Te digo, ahí sí coincidimos con Gabriel de que la Reserva Federal pues mandó un mensaje de, pues, ¿qué hago, no? La economía no está creciendo, pues ¿cómo voy a subir las tasas? El Banco Central Europeo lo mismo, el Banco Central de Japón. Entonces ya la gente está diciendo, oye, pues, si no hay crecimiento económico, pues eso es negativo para mercados emergentes, además de las cosas particulares que tiene México. Estamos viendo un deterioro de la balanza comercial con las exportaciones no petroleras, hay dudas de las finanzas públicas y qué va a pasar con Pemex, y está todo el tema mundial, si se va a empezar a cerrar el mundo, se va a volver más proteccionismo, que es un poco lo que está pidiendo Donald Trump y más en particular hacia México. Entonces todos estos riesgos nosotros sentimos que el nivel de la tasa en México se ha quedado rezagado con lo que han hecho otros países emergentes. Eso te explica que somos la moneda que menos rendimiento ha dado en el año. Y el riesgo, obviamente, de que se siga depreciando la moneda, si no ajustan la tasa, si no la hacen más competitiva, es de que junto con el alza del precio de los commodities, pues sea más presión a la inflación hacia adelante. Bien, Guillermo Bumrat, te agradezco esta comunicación. No, te agradezco a ti por la invitación. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.